Así que volví a iniciar sesión esta noche y me sorprendió la increíble cantidad de interés que esto parece haber generado. En primer lugar, voy a abordar algunas cuestiones que me han mencionado. Ha habido más bien una abrumadora cantidad de gente mencionando la similitud entre algunas de mis historias y las de un tipo llamado David Powlitz. Les aseguro que no estoy tratando de copiarle en ninguna forma. No guardo más que respeto por este tipo. Es más, él es quien me inspiró a escribir esto, porque puedo corroborar muchas de las cosas de las que él habla. Tenemos muchos de estos extraños casos de personas desaparecidas, y la mayoría de las veces no se resuelven. O eso, o las encontramos en lugares donde no tienen nada que ver. Personalmente, no he estado en muchos llamamientos como esos, pero compartiré algunos que he visto y una que otra historia que mi amigo me contó y que está relacionado con todo esto. Han habido muchos comentarios sobre las escaleras, por lo que hablaré de ellas brevemente en estos cuentos y también incluiré una que otra anécdota. Vienen en una gran variedad de formas, tamaños, estilos y condiciones. Algunas de estas están bastante dilapidadas, son solo ruinas, pero otras están, por decir, para estrenar. Vi un conjunto que parecía venir de un faro, eran metálicas y en espiral, casi anticuadas. Las escaleras no suben infinitamente o más allá de la vista, pero algunos conjuntos son más altos que otros. Como dije anteriormente, imaginen las escaleras de sus casas, pero como si alguien las cortara y las pegara en la mitad del puto bosque. No tengo ninguna foto y nunca se me ha ocurrido intentar de nuevo subir después de la primera vez. Realmente ya no tengo ni ganas de arriesgar mi trabajo por eso. De pronto, por casualidad, lo volveré a intentar en un futuro, pero no puedo prometer nada. Algunas otras personas han expresado confusión sobre el tipo que se topó con el hombre sin rostro. Solo para aclarar, cuando el escalador ascendió y llegó a la cima del pico, vio a otro hombre con... ¿cómo explicarlo? Una chaqueta con un gorro y unos pantalones de esquí. Este era el hombre sin rostro. Perdón por la confusa redacción de esta historia, pero intentaré evitarlo en un futuro. Ok, teniendo todo claro, pasamos a los cuentos. En cuanto a las personas desaparecidas, diría que aproximadamente la mitad de los llamamientos que recibo están relacionados con esto. Los otros son llamadas de rescate, personas que se caen de acantilados y se lastiman. Se lesionan con el fuego. La verdad no van a creer la frecuencia con la que esto sucede. En su mayoría, son idiotas jóvenes borrachos. Otros son mordidos o picados por animales o insectos. Somos realmente un equipo muy unido y tenemos veteranos que son excelentes para detectar vestigios de personas extraviadas. Eso es lo que hace que los casos en los que nunca encontramos ningún rastro de ellos sean tan frustrantes. Uno en particular fue molesto para todos nosotros porque sí que encontramos un rastro, pero solo condujo a más preguntas que respuestas. Un hombre mayor había estado haciendo senderismo solo por una ruta bien establecida, pero su esposa llamó para relatar que no había vuelto a casa cuando debería haberlo hecho. Aparentemente, tenía un historial de convulsiones y a ella le preocupaba que él no hubiera tomado su medicación y hubiera sufrido una por el camino. Antes de que pregunten, la verdad que no tengo ni puta idea de por qué pensó que estaba bien dejar salir a un tipo en esas condiciones, solo.
o porque ella ni siquiera pensó en acompañarlo. No pregunto por ese tipo de cosas porque, más allá de cierto punto, realmente no importa. Alguien ha desaparecido y mi trabajo es encontrarlo. Fuimos en una formación de búsqueda estándar y no pasó mucho tiempo antes de que uno de nuestros veteranos encontrara signos de que el tipo se había salido del camino. Nos aseguramos y lo seguimos, extendiéndonos en abanico para asegurarnos de que estaba cubriendo la mayor cantidad de terreno posible. De repente, se escuchó una llamada en la radio informándonos de que debíamos regresar a la ubicación de los veteranos. Y nosotros, obedientes, volvemos de inmediato, porque esto generalmente significa que la persona desaparecida está lesionada y se precisa un equipo completo para ayudarlo a salir de forma segura. Nos reunimos de nuevo y el veterano está parado en la base de un árbol, con las manos a ambos lados de su cabeza. Le pregunto a mi colega qué está pasando y él señala a la copa del árbol. Casi no podía creer lo que estaba viendo, pero un bastón se balanceaba de una rama por lo menos a 9 metros de altura del suelo. La correa del mango se había enrollado alrededor de esta y el bastón estaba simplemente allí, colgando. No hay forma de que el hombre lo haya lanzado tan alto y no divisamos ninguna otra señal de que aún siga en el área. Llamamos el nombre del anciano hacia el árbol, pero es obvio que no había nadie allí. Todos nos quedamos un poco desconcertados. Seguimos buscando al hombre, pero nunca lo encontramos. Incluso sacamos a los perros, pero estos perdieron su olor tras distanciarse del árbol. Eventualmente, la búsqueda se canceló porque había otras llamadas a las que debíamos atender, y más allá de cierto punto, no había mucho más que pudiéramos hacer. La esposa del tipo nos llamó todos los días durante meses, preguntándonos si habíamos encontrado a su esposo. Y fue desgarrador escucharla más y más desesperada cada vez. No estoy seguro de por qué esta convocatoria en particular fue tan inquietante, pero creo que fue simplemente por la improbabilidad de la misma. Eso, y por las preguntas que se plantearon. ¿Cómo diablos había terminado el bastón de este tipo allí? Alguien lo mató y tiró el bastón como una especie de extraño trofeo. La verdad hicimos nuestro mejor esfuerzo por encontrarlo, pero fue casi como una mofa, como una broma. Todavía hablamos de eso de vez en cuando. Los niños desaparecidos son los más desgarradores. No importa en qué circunstancias se pierdan. Nunca es fácil. Y siempre tememos hallar los fallecidos. No es común, pero sucede. David Paulides habla mucho sobre los niños que los equipos de búsqueda y rescate encuentran en lugares donde no deberían o no podrían estar. Honestamente puedo decir que he escuchado de este tipo de cosas, y suelen suceder más de lo que las he visto atestiguar, pero compartiré una que presencié personalmente y sobre la que pienso aún constantemente. Una madre y sus 3 hijos salen a hacer un picnic en un área del parque que tiene un pequeño lago. Uno de los niños tiene 6, otro 5 y el otro tiene alrededor de 3. Los está vigilando a todos muy de cerca y, según ella, nunca los pierde de vista en ningún momento. Dice nunca ver a nadie más en el área, lo cual es importante. Recogen sus cosas y comienzan a regresar de vuelta al aparcamiento. Ahora, este lago está a solo 3 kilómetros en el bosque y está en un sendero claramente establecido. Es casi imposible perderse desde el área de aparcamiento, a menos que se vaya deliberadamente por el paseo como un imbécil. Sus hijos caminan frente a ella, cuando oye lo que suena como alguien que viene por el sendero detrás de ella.
Se da la vuelta y en los aproximadamente 4 segundos que no mira, su hijo de 5 años desaparece. Se figura que quizás se ha salido del sendero para orinar o algo así, y le pregunta a los otros dos a dónde fue. Ambos le dicen que un hombre grande, con una cara aterradora, salió del bosque junto a ellos, tomó la mano del niño y lo llevó en dirección hacia los árboles. Los 2 niños restantes no parecen molestos. De hecho, ella dice más tarde que parecían haber sido drogados. Estaban como ausentes y confusos, así que, por supuesto, se alarma y comienza a buscar frenéticamente en el área a su hijo. Ella grita su nombre y en un momento dice creer que lo oyó contestarle. Claro, obviamente no puede ponerse a correr a ciegas hacia el bosque, pues tiene a los otros 2 niños, así que llama a la policía y nos envían de inmediato. Respondemos y comenzamos su búsqueda. En el transcurso de esta, que abarca kilómetros, nunca encontramos un solo rastro del niño. Los perros no podían percibir ningún olor. No encontramos ropa, ni arbustos rotos, ni literalmente nada que significase que un niño estuviera allí. Por supuesto, hay sospechas sobre la madre por un tiempo, pero está bastante claro que está completamente destruida por todo el asunto. Buscamos a este niño durante semanas, con mucha ayuda voluntaria, pero eventualmente la búsqueda disminuye y tenemos que seguir adelante. Sin embargo, los voluntarios siguen buscando, y un día recibimos una llamada en la radio que nos informa que se ha encontrado un cuerpo y que se necesita recuperarlo. Nos dicen la ubicación y ninguno de nosotros puede creerlo. Pensamos que tiene que ser un niño diferente, pero salimos hacia allí, a unos 25 kilómetros del sitio donde realmente había desaparecido, y efectivamente, encontramos el cuerpo del niño que estábamos buscando. He estado tratando de averiguar cómo llegó este niño a donde lo había hecho desde que lo encontramos, y nunca he encontrado una respuesta. Se dio la casualidad de que un voluntario estaba en el área, porque pensó que podría buscar en lugares en los que nadie más había pensado por si acaso se habían deshecho del cuerpo. Llega a la base de una pendiente alta y rocosa, y a mitad de camino ve algo. Mira a través de sus binoculares y, efectivamente, es el cuerpo de un niño pequeño, metido en una pequeña abertura en la roca. Reconoce el color de la camisa del niño, por lo que sabe de inmediato que es el niño desaparecido. Fue entonces cuando nos llamó y nos despacharon. Nos llevó casi 1 hora bajar su cuerpo, y ninguno de nosotros podría creer lo que estábamos viendo. No solo este niño estaba a 25 kilómetros de donde comenzó. No había realmente forma posible de que él hubiera llegado allí arriba por sí solo. Esta pendiente es traicionera y es dura, incluso para nosotros con nuestro equipo de escalada. Un niño de 5 años no tenía forma de subir allí, de eso estoy seguro. No solo eso, sino que el niño no tiene ni un solo rasguño. Ha perdido sus zapatos, pero sus pies no están dañados o sucios. Así que no fue como si un animal lo arrastrara hasta allí, y por lo que podemos decir, no ha estado muerto tanto tiempo. Había estado allí por más de 1 mes para entonces, y parecía que solo había estado muerto por, a lo sumo, 1 día o 2. Todo fue increíblemente extraño, y fue una de las llamadas más desconcertantes en las que he estado. Más tarde descubrimos que el forense determinó que el niño había muerto por exposición. Se había congelado hasta morir, probablemente tarde en la noche, 2 días antes de que lo encontráramos. No hubo sospechosos ni respuestas. Hasta la fecha, es una de las cosas más raras que he presenciado.
Uno de mis primeros trabajos como aprendiz fue una operación de búsqueda para un niño de 4 años que se había separado de su madre. Este fue uno de esos casos en los que sabíamos que lo encontraríamos, porque los perros estaban en un rastro de olor fuerte y vimos señales claras de que él estaba en el área. Terminamos encontrándolo en un sembradío de bayas a 1 kilómetro de donde lo habían visto por última vez. El chiquillo ni siquiera era consciente de que había vagado tan lejos. Uno de los veteranos lo trajo de vuelta, de lo cual me alegré, porque realmente no soy muy bueno con los niños y me resulta difícil hablar con ellos y hacerles compañía. Cuando mi supervisora y yo nos dirigíamos de regreso, ella decide llevarme en un desvío para mostrarme uno de los puntos calientes donde tendemos a encontrar personas desaparecidas. Es un hundimiento natural en la tierra, cerca de un sendero popular, y la gente generalmente se desplaza cuesta abajo porque es más fácil. Caminamos por ahí. Está a unos pocos kilómetros de distancia y llegamos en aproximadamente 1 hora. Mientras caminamos por la zona y ella señala lugares en los que ha encontrado gente en el pasado, veo algo en la distancia. Ahora, esta área en la que estamos está a unos 13 kilómetros de la zona de estacionamiento principal, aunque hay carreteras secundarias que se pueden tomar para acercarse si no se desea caminar tan lejos. Pero estamos en tierras protegidas por el Estado, lo que significa que no puede haber ningún tipo de desarrollo comercial o residencial aquí. Lo máximo que verán será una torre de vigilancia o un refugio improvisado con el que las personas sin hogar creen que pueden salirse con la suya al construirlo. Pero puedo ver desde aquí que lo que quiera que sea esta cosa tiene bordes rectos. Y si hay algo que aprendes aquí rápidamente, es que la naturaleza rara vez hace líneas rectas. Lo señalo, pero ella no dice nada. Solo se queda atrás y me deja vagar y comprobarlo. Me coloco a unos 6 metros de ello y todo el vello de mi nuca se levanta. Es una escalera en el medio del puto bosque. En el contexto adecuado, sería literalmente la cosa más benigna de la historia. Es solo una escalera normal, de color beige y unos 10 escalones de altura. Pero, en lugar de estar en una casa donde obviamente debería estar, está aquí, en medio del jodido bosque. Los lados no están alfombrados. Claramente puedo ver la madera de la que están hechos. Es casi como una falla en un videojuego, donde la casa no se ha cargado completamente y las escaleras son lo único visible. Me quedo allí y es como si mi cerebro estuviera trabajando extraordinariamente para tratar de dar sentido a lo que estoy viendo. Mi supervisora viene y se para a mi lado, y ella se queda allí, casualmente, mirándola como si fuera la cosa menos interesante del mundo. Le pregunto qué diablos está haciendo esa cosa ahí, y ella solo se ríe. Acostúmbrate, novato, vas a ver muchas de ellas. Empiezo a aproximarme, pero ella me agarra del brazo fuerte. Yo que tú no haría eso, dice. Su voz es normal, pero su agarre es firme, y simplemente me quedo allí, observándola. Vas a verlas todo el rato, pero no te acerques a ellas. No las toques, no las subas. Simplemente ignóralas. Empiezo a preguntarle sobre eso, pero algo en la forma en que me mira me dice que es mejor que no lo haga. Terminamos siguiendo adelante y el tema no vuelve a surgir por el resto de mi entrenamiento. Aunque ella tenía razón, diría que casi cada quinto llamamiento al que acudo, termino pasando de largo un conjunto de escaleras. A veces están relativamente cerca del camino, tal vez a 3 o 4 kilómetros. A veces están a 30 o 50 kilómetros. Literalmente,
en el medio de la nada, y solo las encuentro durante las búsquedas más amplias o los fines de semana de entrenamiento. Generalmente están en buenas condiciones, pero a veces parece que hubieran estado allí por milenios, todas de diferentes tipos, todas de diferentes tamaños. La más grande que jamás vi parecía salida de una mansión de principios de siglo y tenía al menos 3 metros de ancho, con escalones que conducían por lo menos a 5 o 6 metros de altura. Traté de hablar sobre esto con la gente, pero solo me dieron la misma respuesta que mi supervisora. Es normal, no te preocupes por eso. No son un gran problema, pero no te acerques a ellas ni las subas. Ahora, cuando los aprendices me preguntan, les ofrezco la misma respuesta. Realmente no sé qué otra cosa decirles. Espero obtener algún día una mejor respuesta, pero eso aún no ha sucedido. Esta es otra que fue menos espeluznante y más triste. Un joven desapareció a finales del invierno, cuando en realidad nadie debería internarse tan profundo por los senderos. Cerramos muchos de ellos, pero algunos permanecen abiertos todo el año, a menos que haya una gran cantidad de nieve. Hicimos una operación, pero teníamos cerca de 2 metros de nieve en el suelo. Fue un año de nevadas inusualmente intensas, y sabíamos que no era probable que lo encontráramos hasta la primavera, cuando el deshielo llegase. Efectivamente, cuando llegó el primer gran deshielo, un excursionista reportó encontrar un cuerpo a cierta distancia del camino principal. Lo localizamos en la base de un árbol, en un montón de nieve derretida. Supe de inmediato lo que había pasado, y me asustó muchísimo. La mayoría de los esquiadores o los que practiquen snowboard o pasen mucho tiempo en una montaña, probablemente también lo habrán adivinado. Cuando cae la nieve, no se acumula tanto en las áreas debajo de las ramas. Ocurre más con los abetos porque tienen una especie de forma como de paraguas cerrado. Entonces, con lo que acabas es con un espacio alrededor de la base de un árbol relleno de una mezcla de nieve en polvo, aire y ramas sueltas. Se llaman pozos de abeto y no son evidentes de inmediato si no saben lo que están buscando. Colocamos carteles en el centro de bienvenida, grandes, para que la gente sepa lo peligrosos que son. Pero cada año que tenemos una cantidad inusual de nieve, al menos una persona no los lee o no se toma la advertencia en serio y nos acabamos enterando en primavera. Mi hipótesis es que este joven caminaba y se cansó. Tal vez le dio un calambre por caminar en la nieve espesa. Fue a sentarse a la base del árbol, sin saber que había un pozo de abeto, y se cayó. Se atascó con los pies en alto, y la nieve circundante se derrumbó a su alrededor. Incapaz de liberarse, se asfixió. Se llama asfixia por inmersión en la nieve, y no suele ocurrir excepto en la nieve muy profunda. Pero si te quedas atrapado en una posición extraña, como le ocurrió a este tipo, incluso 2 metros de nieve pueden ser letales. Lo que más me asusta era imaginar cómo debía haber luchado, boca abajo, en el frío. No murió rápidamente. La nieve habría formado un cúmulo denso y pesado por encima de él, y habría resultado literalmente imposible escapar. A medida que se haría más difícil respirar, habría sabido lo que estaba sucediendo. Ni siquiera puedo imaginar qué estaría pensando en sus últimos momentos. Muchos de mis amigos menos amantes de la naturaleza han querido saber si alguna vez he visto al Gottman durante alguna convocatoria. Desafortunadamente, o supongo que afortunadamente, nunca he tenido algo de ese estilo. Supongo que lo más cercano fue todo el asunto del hombre de ojos negros, pero yo no vi nada. Sin embargo, hubo una llamada en la que sucedió algo parecido, pero no estoy seguro de que esté dispuesto a atribuírselo al Gottman. Recibimos un informe de que una mujer mayor
se había desmayado a lo largo de uno de los senderos y necesitaba ayuda para regresar al área principal. Caminamos hasta donde ella se encontraba y su esposo estaba fuera de sí. Él corre, bueno, supongo más bien trota hacia nosotros, y nos cuenta que estaba un poco alejado del camino mirando algo cuando su esposa comenzó a gritar detrás de él. Corrió hacia ella y ella estaba desmayada en el sendero. La colocamos en una camilla y mientras la llevamos de vuelta al centro de bienvenida, ella despierta y se pone a gritar de nuevo. La calmo y le pregunto qué fue lo que le pasó. No puedo recordar literalmente lo que dijo, pero esencialmente lo que sucedió fue esto. Estaba esperando a su marido cuando comenzó a escuchar un ruido muy extraño. Decía que sonaba como una especie de gato, pero algo andaba mal y no podía exactamente figurarse el por qué. Se adelantó un poco para intentar escucharlo mejor y sonaba como si se estuviera acercando. Decía que cuanto más se acercaba, más incómoda se sentía, hasta que finalmente descubrió lo que iba mal. Recuerdo la siguiente parte, porque fue tan raro que no creo que pudiera olvidarlo si lo intentara. No era un gato, era un hombre que decía la palabra miau una y otra vez. Solo miau, miau, miau. Pero no era un hombre. No podría haberlo sido, porque nunca he escuchado a un hombre hacer que su voz vibre así. Pensé que mi audífono estaba malo, se estaba descomponiendo, pero no era así. Lo ajusté y aún sonaba ese zumbido. Fue horrible. Se acercaba, pero no podía verlo. Y cuanto más se acercaba, más me asustaba. Y lo último que recuerdo es una forma saliendo de entre los árboles. Supongo que fue entonces cuando me desmayé. Ahora obviamente estoy un poco perplejo en cuanto a por qué un hombre estaría en el puto bosque cantándole miau miau a la gente. Así que una vez bajamos la montaña, le digo a mi superior que voy a buscar en el área para ver si puedo encontrar algo. Me da el visto bueno. Tomo una radio y vuelvo a caminar hasta donde ella se desmayó. No veo a nadie, así que sigo avanzando 1 kilómetro más. Y cuando vuelvo de regreso, salgo del camino para ver si puedo averiguar de dónde lo vio venir. A estas alturas ya casi se ha puesto el sol, y no tengo ninguna intención de estar a la intemperie solo por la noche. Así que simplemente paso y tomo una nota mental para revisarlo de nuevo en la mañana. Pero cuando vuelvo, empiezo a escuchar algo en la distancia. Me detengo y ordeno a cualquier persona del área inmediata para que se identifique. El sonido ni se acercó ni se hizo más fuerte, pero sonaba exactamente como un hombre diciendo miau, miau, en un tono extrañamente monótono. Tan cómico como pueda sonar, era casi como este tipo de South Park con la laringe electrónica, Ned. Salgo del sendero en la dirección de la que creo que proviene, pero parece que nunca me acerco del todo. Es casi como si viniera de todas las direcciones. Eventualmente, simplemente se desvaneció y terminé volviendo al centro de bienvenida. No recibí más informes como ese, y aunque volví a esa área, nunca volví a escuchar ese sonido exacto. Supongo que podría haber sido solamente algún joven idiota jodiendo a la gente, pero incluso tengo que admitir que fue muy extraño. Por Dios, todo esto se convirtió en una increíble cantidad de palabras. Me disculpo. Quería llegar a las historias que me contó mi amigo, pues él tiene algunas muy buenas,
pero las publicaré dentro de poco. También tengo algunas mías que creo que les van a gustar. Lamento tenerlos de nuevo en ascuas, pero espero que las historias de aquí lo compensen y les ayuden a superar los próximos días hasta que pueda publicar de nuevo. Como parece que a todos les gustaría escuchar más, trataré de escribir tantas historias como pueda próximamente y haré una publicación masiva. Incluiré las historias de mis amigos y veré si puedo encontrar algunas personas más que puedan tener cosas interesantes de las que hablar. Simplemente no estaba seguro de cómo se sentiría la gente con respecto a esta gran cantidad de historias, pero si les parece bien, publicaré muchas más próximamente. Muchas gracias por escucharme.